Como siempre, bienvenidos al auditorio, bienvenido al ponente y a la moderadora, Enrique Feas y Elena Pisonero en este caso. Vamos a dedicar 2 minutos, como de costumbre, a encuadrar esta sesión en el conjunto del ciclo. Como sabéis, iniciamos el ciclo con una sesión de fondo sobre el impacto sobre la economía española y ahora estamos en el impacto en las áreas globales. Primero hablamos de la globalización, después vamos a ir a ver 3 grandes áreas que son el área Asia-Pacífico con epicentro en China, que vimos la semana pasada. Ahora nos toca la más importante para nosotros, la Unión Europea, y después veremos Estados Unidos. A la Unión Europea le vamos a dedicar 3 sesiones. La de hoy es la fundamental, es decir, la visión general de lo que es el efecto de la pandemia y la respuesta de la Unión Europea y de la zona euro ante la pandemia. Como dice Enrique Feasa, del que luego hablaré en sus líneas de introducción, en el fondo es un debate sobre la esencia de la Unión Europea, que no es muy distinto de lo que dijo el comisario Borrell, que de esta crisis salimos todos los países europeos juntos o no sale ninguno. Enrique Feas, que es el ponente, es técnico comercial y economista del Estado, es investigador senior asociado del Real Instituto Elcano y es muchas cosas más que ahora podemos decir, pero es un gran experto en todos los temas europeos y ya participó con nosotros en un observatorio sobre el Brexit. Elena Pisonero, que va a ser la que va a preguntarle, a entrevistarle, a moderarle, es miembro del Consejo Asesor del Observatorio, preside ahora la empresa Taldiz, presidió en su momento Hispasat, fue secretaria de Estado de Comercio y, si no te enfadas, Elena, voy a decir, se enfadará conmigo, seguro, una peculiaridad especial de Elena que no la vamos a tener probablemente en ningún protagonista. Es caballero de la Legión de Honor francesa. Esperamos tus palabras, Elena. Muchas gracias, Agustín, por tu introducción y bueno, la veo hoy en confiar en mi moderación, conociéndome y además hacerlo con Enrique Feas, al que admiro mucho, por técnico comercial y economista del Estado y por el trabajo que está haciendo en el Real Instituto Elcano, que es espléndido. Bueno, toca moderar en principio en media hora para luego dar paso a las preguntas, un tema que, como bien ha dicho Agustín Valle, tiene mucha profundidad y que requeriría mucho debate, pero a mí me gustaría que de tu mano, Enrique, pudiéramos fijar los elementos clave para entender lo que debemos estar debatiendo, reflexionando en torno a Europa. Y específicamente el título ponía Eurozona, porque es el corazón del proyecto europeo, pero creo que efectivamente es muy relevante hablar de la Unión Europea en el contexto geopolítico, ¿no? Y creo que hay 2 elementos que a ver cómo repartimos el tiempo, Enrique, y que me gustaría conocer tu opinión en un momento además de rabiosa actualidad, cuando hemos conocido cuál es, qué pinta tiene el fondo o la gran respuesta que ha dado la Comisión Europea a la situación. Y me parece especialmente interesante porque la presidenta de la Comisión ha planteado un fondo que lo es de recuperación del coronavirus, pero lo hace vinculándolo al futuro de la Unión Europea, con lo cual parece que sabía que íbamos a hablar tú y yo, ¿no? Y me parece muy interesante empezar a hablar, si quieres, porque yo quiero hacer el doble recorrido, ¿no? Creo que, y ya antepongo que mi posición es que me ha parecido inteligente el planteamiento de atajar algo que es urgente, que es inmediato, como es la crisis del coronavirus, pero pensando en el futuro, ¿no? Buscando esa ligazón con el proyecto europeo. Pero empecemos por ese principio, ¿no? Tenemos todavía una crisis encima de la mesa, tenemos un virus que afectó a todos, pero que nos afecta de manera diferente, y eso ha generado una serie de brechas y una serie de asimetrías que han podido llevar a pensar que Europa en su conjunto, y lo distinguiría de
de lo que es la Comisión y las instituciones, Europa ha respondido tarde. Yo no sé si tú tienes esa impresión. Luego, si quieres, debatimos, pero hace ya casi 2 meses y medio que empezaron los confinamientos y se ha pasado muy mal. ¿Qué impresión tienes tú? Claro, ahora ya con perspectiva, ¿no? ¿Cómo ha respondido Europa a la crisis del coronavirus? Gracias, Elena, y gracias, Agustín, por la introducción. Un placer estar aquí. Yo creo que en el fondo muchas veces tenemos a reflejar en la Unión Europea nuestras propias frustraciones. Nos gustaría que la Unión Europea fuera de una forma determinada y muchas veces cuando no reacciona exactamente como nosotros queremos decimos que ha funcionado mal. También somos un poco injustos por lo que dices, ¿no? Porque la Unión Europea al final tendemos a juzgarla por el eslabón que peor ha funcionado, ¿no? Y sin embargo yo creo que objetivamente a nivel institucional lo que es la Comisión, el Banco Central Europeo, incluso el propio Parlamento, han respondido bien, con errores iniciales, por supuesto. La Comisión pues, anduvo al principio un poco despistada, la presidenta del Banco Central Europeo también hizo unas declaraciones desafortunadas, pero luego han ido corrigiendo el rumbo y reaccionando de forma rápida y sobre todo de forma decidida, ¿no? Comparándola con términos relativos con la pasada crisis, pues el whatever it takes no ha tardado apenas unas semanas en llegar, ¿no? Frente a los 2 años que tardó en la pasada crisis. La Comisión ha asumido dentro de sus propias competencias, que son limitadas en el ámbito sanitario, lo que ha podido hacer, ¿no? El Banco Central se ha comportado casi como un auténtico Banco Central de un Estado, saliendo al rescate de los países, evitando que las primas de riesgo subieran. Y el Parlamento también se ha portado de forma clara, donde claramente se muestran más, sí, donde claramente se muestran más las fracturas de la Unión Europea es en el ámbito intergubernamental, en aquellas cosas que todavía no están decididas y que han de decidirse no por mayoría cualificada, como en el ámbito institucional, sino por unanimidad. Y ahí es donde el debate norte-sur, donde acreedores, deudores, donde los propios proyectos de la Unión Europea, los distintos proyectos de la Unión Europea, lo que quieren los países que sea la Unión Europea, se manifiesta de forma más cruda en el seno del Consejo Europeo. Que aún así, creo sinceramente, que no hay que ser muy pesimistas, ha hecho una serie de avances, el acuerdo del Eurogrupo que luego aprobó el Consejo de una línea especial del MEDE sin condicionalidad. En términos objetivos es un avance en el proceso de integración, es algo que hace meses podríamos haber dicho que era improbable. Y creo que, bueno, que se trata fundamentalmente de si la segunda parte, o sea, ha reaccionado bien ante la emergencia, podemos decir, queda a ver si reacciona bien ante la recuperación. Sí, porque podríamos decir que efectivamente Europa como institucionalmente ha reaccionado casi mejor que los países miembros en la consideración de Europa, ¿no? Como un jugador esencial en la gestión de la crisis, porque es el Consejo donde se ha producido la mayor, digamos, el mayor ruido, la mayor distorsión, que al final siempre decimos, bueno, nos faltan líderes, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un movimiento que a mí me gustaría romper esa lanza por la presidenta de la Comisión. Yo creo que está ejerciendo un liderazgo, a pesar de todas esas debilidades, notable, por intentar articular un poco las posiciones. Y eso me llevaría a que lo que inicialmente fue un bloque sur en el que estaba Francia, que yo creo que fue interesante para generar un debate frente a los frugales, ¿no? A los que eran más reticentes a dar una respuesta fuerte. Yo creo que el papel de Francia fue importante. ¿Y qué opinas del siguiente paso, que ha sido todo muy, muy rápido? Porque yo creo que los plazos europeos no son estos, ¿eh? Esto a mí me parece una aceleración impresionante. La propuesta franco-alemana, ¿no? Comentábamos estos días y pensé que hablabas de la industria europea, pero te referías a que efectivamente esa rueda de prensa entre Merkel y Macron planteando que aquí había que avanzar y que había que poner el dinero sobre la mesa. ¿Qué te parece ese cambio, ese eje franco-alemán que vuelve, el sur frente a los frugales? ¿Cómo ves esa articulación? Al final el liderazgo franco-alemán, como siempre, va a conseguir, ¿no?, tirar del carro. Efectivamente, lo que se demuestra son varias cosas. Primero, que sin eje franco-alemán o sin impulso acordado a nivel franco-alemán, es muy difícil que la Unión Europea avance.
La propuesta franco-alemana que coincido contigo, la Comisión estaba haciendo un esfuerzo ímprobo por conseguir una serie de acuerdos. Se comportó de forma muy dura con Francia y Alemania cuando al principio rompieron el mercado único y prohibieron la exportación de material sanitario. Un error. Se ha mostrado dura, se ha mostrado decidida. Han salido los dos miembros del Consejo, Merkel y Macron, anunciando un plan ambicioso. Yo creo que es muy positivo en algunos casos y que hay que adaptar con cautela en otros. Es un plan muy generoso en el ámbito financiero que supone, para el caso de Merkel, que dijo que en vida no veríamos, en vida de ella no veríamos eurobonos, bueno, vemos algo bastante parecido a eurobonos. Estamos viendo la mutualización de recursos a nivel de presupuesto europeo para que la Comisión emita deuda y gaste en función de la necesidad y no de la capacidad, que esa es la clave. Y vemos pues, a Merkel ejerciendo una vez más de líder con el apoyo indudable de Francia. Lo que pasa es que en esa propuesta se entremezclan otras cosas que luego habrá que ver con cuidado, como son pues, el debate sobre los campeones europeos, sobre una estrategia de autonomía, la autonomía estratégica, que son complejos, ¿no? Vale, no, pero podemos avanzar sobre esa idea. Yo creo que efectivamente Merkel, bueno, hay que ayudarle a cambiar ese lenguaje, nunca digas nunca jamás, y hay que intentar evolucionar, y en ese sentido yo creo que ha hecho el ejercicio de liderazgo, que yo creo que es muy de agradecer, y la presidenta de la Comisión lo ha recogido muy rápido, ya estaba trabajando en ello, y nos presentó ayer un fondo que en gran medida, hoy estaba leyendo artículos que han salido en el Financial Times, muy positivos, debo decir, esa es una señal de que parece que hay esperanza, ¿no? En que Europa se puede hacer algo. Y decía que el fondo que plantearon ayer, y si quieres analizamos las pinceladas, damos unas pinceladas de lo que es el fondo, parte de ese paquete de 500.000 millones como una base, ¿no? Y además dice, bueno, y 250 más, ¿no? Porque y hace ese gesto de equilibrar y decir no todo van a ser transferencias, ¿no? Pero tampoco van a ser todo préstamos, ¿no? Yo creo que ese encaje, como tú bien dices, y creo que es importante señalar el tema de la financiación de ese fondo, ¿no? O sea, el fondo, efectivamente, plantea, son 2/3, 1/3, es decir, vale, son transferencias en 2/3 y 1/3 va a ser préstamos. Pero todo eso hay que financiarlo, ¿no? Y ese planteamiento lo engarza además con la nueva envolvente o el nuevo paquete presupuestario para los próximos 7 años, ¿no? ¿Cómo se financia? O sea, ¿cuán importante es la política fiscal y qué margen estamos generando para tener un presupuesto mucho más potente y para una financiación que marque una diferencia respecto del anterior, ¿no? Porque hay recursos propios, se quiere tener más recursos propios y existe esa posibilidad que tú dices que me parece fundamental de endeudarte si es necesario, no como una premisa, ¿no? Yo creo que eso es un cambio, como tú apuntas, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo vemos ese engarce con la política fiscal? Es un one-off para que no se asusten los frugales, pero estamos haciendo ya una transición, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Evidentemente es un salto importante. Hay que tener en cuenta que es una propuesta. A ver, cuando lleguen los frugales con su contrapropuesta y la discusión en el Consejo, que será el 19 de junio, en qué queda todo, ¿no? Pero desde luego es un salto, si no cuantitativo, desde luego cualitativo importantísimo. Yo creo que por eso los mercados han reaccionado muy bien. Lo que ha venido a decir la Unión Europea es si hace falta la puesta en común de recursos, si hace falta un embrión de política fiscal, aunque ya discutiremos si va a ser permanente o no va a ser permanente, por el momento no lo va a ser. Circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Y ese mensaje, o problemas europeos, requieren medidas a nivel europeo. Y ese mensaje se ha lanzado. Y ya solo por eso deberíamos estar contentos. Y no dábamos mucho porque eso pudiera ocurrir hace unas semanas. Eso está muy bien y hay que celebrarlo desde todos los puntos de vista. A nivel cuantitativo no es enorme. El presupuesto hubiera sido necesario probablemente más, al menos en términos de que no aumentaran la deuda de los Estados miembros, pero
estamos hablando ya de cantidades importantes que se suman a las otras cantidades que se habían aprobado anteriormente por el impulso del Eurogrupo y tenemos pues, bueno, más de 500 millones en donaciones que suponen pues a través de un instrumento específico, un programa de recuperación y llama recuperación y resiliencia, que supone una ayuda para la transformación económica, ¿no? Que eso es también importante. Ayudar, financiar, no volver al punto de partida, sino ya avanzar en aquellos proyectos que la propia Unión Europea tenía. La idea es hacerlo de una sola vez, devolver los fondos, o sea, hacer un incremento temporal del presupuesto comunitario, llevarlo hasta el 2% de la renta nacional europea y a largo plazo, a partir de 2028 y durante 30 años, devolverlos. Devolverlos, pero no necesariamente devolverlos por parte de los Estados miembros, sino que se va a intentar que una gran parte de la devolución de esos fondos se haga a través de nuevos recursos de la propia Unión Europea. Y eso también es muy importante porque abre debates que también eran necesarios. Si podemos tener una unión monetaria sin una serie de recursos imprescindibles para ejecutar nuestras políticas. Si esos recursos se crean, aunque sea para devolver ese one-off, esos recursos ya están ahí, un impuesto digital, un carbon border tax, una serie de impuestos que se proponen, que no serán fáciles de crear porque requerirán una vez más la unanimidad, pero que ya suponen también dar un pasito más en la creación de recursos propios, ¿no? Claro, porque además, pero yo estoy contigo que se van marcando unos cualitativos que no eran nada obvios desde luego antes del coronavirus. Yo creo que yo soy de las partidarias de hacer de la necesidad virtud. Creo que la crisis del COVID vamos, es totalmente indeseable y muy luctuosa, es terrible. Es verdad que hay que hacer de la necesidad virtud y hay que salir, y yo creo que la apuesta nuevamente que hace la Comisión es salgamos dando una respuesta europea y no tan lenta como ha podido ser en otras crisis. O sea, yo creo que es bueno positivar y efectivamente, como comentábamos, los mercados lo han recibido muy bien porque ha visto que esto era una cosa diferente, no era lo de siempre. Y ese punto de política fiscal, además, ya veremos efectivamente qué queda con el Consejo Europeo del 19 de junio, pero si se condiciona, que el tema de la condicionalidad es otro elemento importante, si se condiciona a lo que como Unión Europea hemos establecido como prioritario, ¿no? Se establece una agenda europea, esas prioridades de ser más verde, más digital y, por supuesto, social está en nuestro eje vertebral, pero esos proyectos que ya configuran una fisonomía europea propia son la condicionalidad, ¿no? Yo creo que podríamos tener una base para un nuevo círculo virtuoso en el que si hay que hacer reformas, si hay que hacer esfuerzos, que sea para construir una Europa más fuerte, ¿no? O sea, yo creo que esa condicionalidad tiene que ser bienvenida por todos, incluido por los frugales. No sé cómo ves tú la posición. Claro, porque está así planteado, no es decir, oiga, no voy a dar dinero a fondo perdido. Como tú dices, cada país va a tener que aguantar su propio esfuerzo en una gran medida, pero te voy a ayudar a transformarte para hacer una Europa más fuerte, ¿no? ¿Qué pueden plantear España e Italia? Italia es la primera que está en la lista y España muy de cerca, la verdad. Hemos salido muy, muy beneficiados, al menos en la consideración de esa necesidad. ¿Qué posición pueden tomar los frugales, en tu opinión? ¿O cómo podríamos encajar esta situación frugales sur si el dinero se va a poner para el conjunto, digamos, para un proyecto más europeo? Exactamente. Hay varios niveles de condicionalidad y que yo creo que son positivos y que, como tú muy bien dices, podrían generar un círculo virtuoso como el que tuvimos en los años 80. El problema es que venimos de una imagen de la condicionalidad asociada a la crisis financiera, ¿no? Donde unos señores de negro te vienen a decir, en unas condiciones fijadas desde el punto de vista incluso legal un poco extrañas, te vienen a decir lo que tienes que hacer y de una forma un poco, no necesariamente positiva, ¿no? Sin embargo, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, por un lado, de en qué debemos gastar el dinero, que eso es muy razonable, en
en algo que era urgente y que era un problema ya para la Unión Europea y un proyecto en el que quería liderar a nivel internacional, que era el medio ambiente, y en la digitalización, que tú sabes mejor que nadie, que es uno de los grandes desafíos de las próximas décadas. Y luego, además, lo que son propiamente subvenciones se van a condicionar de una medida muy razonable al seguimiento de las recomendaciones incluidas dentro del semestre europeo. El semestre europeo, al final, son las recomendaciones que viene haciendo la Comisión sobre las necesidades de reformas estructurales. Eso es positivo, se mire como se mire. Decir que no tenemos que hacer reformas estructurales es realmente pegarnos un tiro en el pie. No vienen a decirte en qué tienes que recortar, admiten que tú tienes que gastar lo que sea necesario, pero que tú a largo plazo tienes que tener una senda de sostenibilidad, como muy bien dijo el gobernador del Banco de España hace unos días. No se trata de recortar ahora, ni muchísimo menos. Ahora gastamos lo necesario. A largo plazo decimos que vamos a ser sostenibles y anclamos unas expectativas positivas en los ciudadanos. Hay que hacer reformas estructurales, sabemos además cuáles son, llevamos haciendo informes de expertos que guardamos en un cajón desde hace bastantes años y creo que es la hora de recuperar con total autonomía, pero con la colaboración de Europa, algunas reformas que son necesarias para que nuestra propia economía y nuestra propia sociedad sean sostenibles a largo plazo. Yo creo que es positiva esa visión de la condicionalidad como una ayuda a tener una economía más sólida. Pues hemos pasado de esa política fiscal con una posibilidad de arrancar en una senda de política fiscal europea como tal, a las reformas estructurales y a una cierta agenda. La política monetaria efectivamente se va a abordar en una próxima sesión, pero queda una pata muy importante en la que, bueno, yo creo que hay que ir al pragmatismo y me iría al debate geopolítico para encajar ahí esa propuesta de política industrial europea que tiene muchas aristas, ¿no? De mi época en el ministerio, efectivamente dices, oye, hay que impulsar todo lo que hemos dicho antes para generar un entorno que favorezca la actividad económica, el emprendimiento, etcétera. Pero es verdad que vivimos en un mundo muy distinto del que teníamos hace tan solo, bueno, hasta en la crisis financiera yo creo que ya puso de manifiesto que había cambiado algo 10 años antes, ¿no? Yo creo que a finales del siglo XX empezaron a cambiar las cosas y Estados Unidos, además, en los últimos años, ¿no?, por decisión de los propios ciudadanos que han elegido al señor Trump, ha decidido salir o desprenderse de ese liderazgo y estamos en un momento, en un mundo sin líder conocido, amigo. No sabemos quién es amigo, quién es enemigo, todo es como muy peligroso, muy frágil. Y efectivamente China, y eso Alicia García Herrero ya comentó en su momento, bueno, a lo mejor no quería ser el hegemón y a lo mejor tiene que ser líder para proponer, para su propia supervivencia en un momento de caos mundial, ¿no? Pero a mí lo que me parece que es imprescindible es que Europa tenga algo que decir, ¿no? Porque si esperamos a que Estados Unidos cambie de presidente para que nos siga haciendo los deberes en determinadas cosas, pues creo que nos pegamos un tiro en el pie, ¿no? Como decías tú. ¿Cómo ves ese papel de Europa y particularmente, o sea, está el tema geopolítico, que lo ha mencionado Agustín Valle, y yo creo que muy certeramente por parte del vicepresidente de la Comisión Borrell, que saldremos juntos o no tendremos un futuro. Pero económicamente, ¿cómo podemos dibujar esa posición de la Unión Europea en el mundo, ¿no? Con las variables que tenemos, con las indecisiones, pero ¿cuál sería el papel de Europa en ese mundo complejo y peligroso? Está claro, y el problema es que en estas propuestas se ven muchas palabras, pero al final las palabras significan lo que uno quiere que signifiquen, ¿no? Y muchas veces son peligrosas. Igual que reformas estructurales para los frugales pueden querer decir ajustes en el gasto, que ahora son muy peligrosos. Autonomía estratégica puede querer decir algo sanísimo desde el punto de vista de la geopolítica o puede querer decir una vuelta al proteccionismo. Que se quiera una autonomía estratégica es algo muy sano, pero también es muy fácil que eso se transforme en cosas peligrosas, en un mayor nacionalismo, en un intento por producir un poco de todo y por generar un enfrentamiento más abierto frente a otros bloques en un mundo multipolar, ¿no?
Claramente, como muy bien dices, Estados Unidos voluntariamente se ha retirado del liderazgo mundial y China le ha pillado toda esta crisis demasiado pronto para reemplazar a Estados Unidos. No estamos en una situación similar al final de la Segunda Guerra Mundial, sino que para China es demasiado pronto. Lo que pasa es que cuando hay un vacío, ese vacío se tiende a llenar en términos de poder, pero para llenarlo necesitas una voz común y necesitas tener una estrategia común. Y Europa, que es clarísimamente la Unión Europea líder mundial en determinadas cuestiones, en comercio es un líder mundial, en inversiones es un líder mundial, y en cambio climático y en lucha frente al cambio climático quiere claramente con el Green Deal liderar con el ejemplo. Sin embargo, a nivel geopolítico, a nivel de defensa, a nivel de voz respecto a problemas políticos importantes mundiales, no actuó con una voz, sino con varias voces, con múltiples voces, ¿no? Y además, desde la desaparición de la escena política del Reino Unido, con un menor anclaje con el ámbito atlántico. ¿Cómo se puede traducir esto en el futuro? Yo veo que, pese a lo que está claro, primero, insistir en la impredecibilidad del futuro. Enseguida mucha gente empezó a decir que China iba a sustituir, bueno, lo que ha pasado hoy con Hong Kong, otra serie de cuestiones hace ver que China realmente da la campaña publicitaria por perdida o que realmente no espera salir de esta crisis con un gran incremento de su popularidad. Vienen tiempos difíciles, mundo multipolar, donde los intereses de cada uno de los polos va a quedar mucho más definido que antes. Tú lo has dicho muchas veces, totalmente de acuerdo. Esta crisis acentúa tendencias que ya existían, no crea. Ya veníamos de un proteccionismo estadounidense que no solo correspondía al Partido Republicano, ya veníamos de un proteccionismo, ya veníamos de un crecimiento de los populismos en Europa y se trata fundamentalmente de que Europa, en esta nueva visión de perder la ingenuidad respecto a cómo China se comporta en el mundo multilateral o perder la ingenuidad respecto a la necesidad de ser más autosuficiente en algunos componentes estratégicos, no se traduzca finalmente en un mayor proteccionismo o en un mayor nacionalismo. Es muy fácil caer y es muy fácil confundir los intereses europeos con los intereses de las distintas naciones dentro de Europa. Muy bien, no, la verdad es que está siendo muy interesante. Estuvimos llegando a las 7 y con eso cumpliríamos la primera parte, aunque se me quedan muchos temas por debatir, pero Elena, yo perdona, creo que puedes sí. seguir diciendo algunos temas, pero damos ya entrada Sí, al auditorio para que vaya escribiendo sus preguntas. me parece bien, por eso estaba marcando un poco la... A ti para que tú se las pases a... Fenomenal. No, por eso estaba marcando un poco la mitad de la sesión para que dar tiempo a nuestros alumni, al auditorio, para que pregunten a Enrique. Pero como te digo, yo creo que en las crisis hay que aprovecharlas para aprender, siempre hay que aprender. Yo creo que ha habido aprendizajes que nos llevan a que ante problemas que son globales, que es como hemos acabado, pero es el arranque, ¿no? Ante problemas globales como lo era la pandemia necesitamos respuestas más globales y en este mundo complejo yo creo que la mejor constatación es de que el nacionalismo o el proteccionismo no nos ayuda, es que necesitamos de los demás, ¿no? Tenemos esa interdependencia, yo creo que Europa es el mejor ámbito para poder reforzar nuestros propios proyectos personales en democracia. Lo de China ya lo veremos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy peligroso, como digo. Que espero que no, lo de Hong Kong no sean provocaciones para ver si hay alguien que responde o no y seguir avanzando en su liderazgo, francamente, me parece muy preocupante. Pero ante eso tiene que estar Europa, ¿no? Como un árbitro que recuerde los principios que para nosotros son irrenunciables, ¿no? De multilateralismo, etcétera. Y el tema de la industria que se va a tocar, yo creo que sí que merece una reflexión para saber si podemos intervenir un poco en el sentido de decir algo en la economía mundial para recuperar esos valores que parece que no hay ningún organismo multilateral hoy en día, después de todos los años que hemos dedicado a esto, Enrique, parece que no hay ningún organismo multilateral que sea capaz de arbitrar, porque no se le dan autoridad, no se le dan recursos
y creo que ante eso, pues yo creo que Europa es más necesaria que nunca, ¿no? Y hay una posibilidad, yo creo que ha habido una respuesta en conjunto muy positiva que nos da una esperanza, pero necesita el respaldo político, ¿no? Ese es para avanzar en todos esos hitos que tú has mantenido. Bueno, ¿estás ya preparado, Enrique? Porque aquí tenemos preguntas que estoy viendo en pantalla. Me pasa aquí, Patricia, hay distintas cuestiones. Bien, se mezcla lo que es efectivamente la situación concreta en la que vivimos en España, los gastos que tenemos que sufragar de manera evidentemente urgente e imperativa, que ya se están poniendo todos los medios necesarios en el ámbito de la sanidad, por supuesto, todos los gastos directos e indirectos de la pandemia y no menor, pues el apoyo que se está dando a través del empleo, etcétera. Ante todo esto, siempre está la pregunta, ¿no? ¿Qué hace Europa? ¿No? De lo que hemos hablado, esto es, la primera respuesta son los presupuestos nacionales, pero la pregunta que hacen es que ante esta destrucción, ante esta crisis, y luego tocan el tema de la inteligencia artificial, que lo podemos mencionar más tarde, ante esta situación tan crítica, ¿cómo se lo está planteando Europa? ¿Qué respuestas resumiríamos de cómo Europa responde a esa situación de los países internamente? Porque es un problema interno, aunque sea una pandemia. ¿Cómo ayudan a atender esas urgencias, esos gastos y esa necesidad de dar una respuesta necesidad de grandes recursos ante un país que está sin actividad y con un paro creciente? Yo creo que han dado diverso margen, por el pronto, eliminar cualquier restricción a un mayor déficit público, eso ya es una cosa importante. La Comisión ha hecho pues, licitaciones para la adquisición de equipo a nivel internacional, ha conseguido abaratar determinadas cuestiones, ha liberado fondos de los fondos estructurales que no estaban utilizados para que se pudieran gastar inmediatamente y ha puesto una línea, pues por ejemplo, creo que también la línea SURE, los préstamos para financiar de forma barata los programas de mantenimiento del empleo, los ERTE españoles, pues es barata. Esos son cosas o impulsos, digamos, directos, ¿no? Con los fondos propios podemos salir a corto plazo. La cuestión es los fondos que vienen adicionalmente para que haya un impulso de la demanda suficiente, ¿no? El único problema es si estamos permitiendo que en la forma de salvar empresas haya demasiadas divergencias entre Estados miembros y eso distorsiona un poco ese tipo de ayudas de salvamiento de empresas, distorsiona un poco el mercado único. Eso es lo único que no ha conseguido incluir el fondo de recuperación. Lo ha hecho, pero a través de garantías, no a través de participaciones en capital. Luego insisten varias preguntas que, aunque ya sabes que lo obvio es lo menos conocido, Enrique. Entonces hay varias preguntas que te animan a detallar cuáles serían esas reformas estructurales que ya vienen de largo, efectivamente, pero que quizás se adaptan a una situación que es diferente. Pero ¿cuáles serían, en tu opinión, las reformas estructurales imprescindibles? Bueno, por lo pronto, lo que sí que nos va a pedir Europa, sin duda, es que no hagamos contrarreformas. Antes de las reformas, es que no hagamos contrarreformas. Y reformas que han demostrado su utilidad, como la reforma del mercado de trabajo, en el aspecto de los ERTE, por ejemplo, una marcha atrás en ese sentido sería muy perjudicial para los intereses españoles y que creo que se insistirá mucho en que cualquier retoque a la reforma laboral sea muy medido y hay que hacer muchísimas reformas en los mercados de servicios para aumentar la competencia en los mercados de bienes. Es preciso recuperar o hacer un planteamiento de sostenibilidad a largo plazo de las pensiones, evitar que las pensiones se transformen simplemente en un ping-pong político donde yo subo más las pensiones que tú. No se trata de bajar nada, se trata de adaptar las pensiones a los recursos disponibles. Por esa línea van a ir la mayor eficiencia de los mercados, la competencia, algunas reformas del sector eléctrico, reformas muy medidas de flexibilidad, de mantener la flexibilidad del mercado de trabajo, pero también algunas cosas que se están haciendo y que la Unión Europea lleva recordando, la Comisión Europea lleva recordando la necesidad de ayudar, por ejemplo, a las rentas más bajas,
a donde no llegaban las ayudas. Es decir, planteamiento como tal de una renta mínima es algo apoyado desde la Comisión y habrá que hacerlo, por supuesto, con unas garantías de sostenibilidad a largo plazo. Es decir, no estamos aquí hablando de recortar, estamos hablando de sostenibilidad fiscal a largo plazo. Aunque lo hemos comentado, pero quizá hay una preocupación de situaciones anteriores a la hora de la utilización de los fondos. Preguntan específicamente si realmente aprovecharemos los fondos para avanzar en esa agenda europea del Green Deal, ¿no? Más verdes y más digitales, o al final lo vamos a acabar utilizando, por ejemplo, a obra pública o algún otro tipo de gasto más clásico, por presión de determinados sectores, ¿no? Yo creo que ahí va a depender el tema de la condicionalidad, pero como, o sea, yo creo que no van a ser, ¿no? Fondos de libre disposición, hay una parte que sí y otra que no. Podríamos marcar un poco cuáles serían el marco, ¿no? De esos fondos y los límites que tú ves. De hecho, está condicionado a la elaboración de planes por parte de España. Es decir, los fondos van a estar condicionados a la elaboración de planes de transición energética y de planes de transición digital. Es decir, van a ser planes realizados desde España, es decir, fijando las prioridades españolas, pero fijando aquellas líneas de actuación que se consideran más importantes para España. Es decir, no es que te den dinero y tú lo gastes más o menos como quieras y lo justifiques a posteriori, sino lo que se tiene que aprobar es un plan serio de utilización de fondos en los sectores mencionados. Ese plan de transición climática, ese plan de transición digital, van a tener que ser validados por Bruselas y si no, no se va a disponer de fondos. Eso ya es una garantía importante. Por supuesto, hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que mejorar. Tenemos que, antes de presentar esos proyectos, antes de presentar esos planes, tenemos que trabajar mucho en una gran coordinación a nivel autonómico y nacional, en eliminar todas las disfunciones que existen para el aprovechamiento de los fondos europeos. Somos de los países que peor aprovecha los fondos europeos. Es muy importante tener esto en cuenta. Algunas simplificaciones legislativas, una serie de cuestiones importantes y luego también procurar trabajar ya desde este momento en tener un pipeline de proyectos razonable y creíble, ¿no? No se puede improvisar. Eso es evidente. No se va a poder gastar en lo que no quieran, pero es importante ya tener una lista de por dónde queremos ir, ¿no? Tener las ideas claras al final. Y en ese punto, que lo preguntan varios de nuestros observantes, está la reforma de la Administración, ¿no? Insisten en qué va a pasar con la reforma de la Administración y lo combinan con dos elementos. Uno, precisamente, te lo vinculo yo quizá porque hablan de la burocracia. ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de aprovechar los fondos? Es decir, estamos pidiendo muchas ayudas y resulta que luego no los aprovechamos, eso tradicionalmente, ahora ya veremos. Y el otro elemento es si realmente existe una posibilidad para tener una administración más simplificada y más digital, ¿no? ¿Cómo ves esa gran reforma de la administración? Pendiente siempre, ¿no? Continuo, no para. Ahí es una de las grandes reformas pendientes de España. Eso es indudable. Una administración profesionalizada, eficiente, aligerada de procedimientos innecesarios, no necesariamente muy grande, pero muy rápida. Creo que hay muchísimo que mejorar. Todos los intentos que se han hecho se han quedado en maquillaje, en pequeños cambios. Es difícil hacerlo, pero qué mejor ocasión que hacerlo en este momento cuando tenemos pues la oportunidad de aprovecharlo para que sea más eficiente el uso de los fondos. Para eso necesitamos, sin embargo, pues un clima político que tenga claras las necesidades de España en este momento. Y, por ejemplo, lo que está claro es que no podremos aprovechar adecuadamente los fondos si no tenemos una administración ágil y perfectamente coordinada con la administración autonómica, ¿no? Ahora que vi que en la pandemia hemos reclamado tanto que hagan caso a los expertos, pues hombre, hay muchos expertos en España en la administración pública, en el sector privado, que saben cómo podría funcionar la administración. Creo que es el momento también de escuchar a los expertos y ver cómo se puede tener una administración mejor, una administración eficiente, moderna y adaptada al siglo XXI.
Hay aquí varias preguntas que intento ordenarte para que podamos seguir debatiendo, ¿no? Con un cierto orden. Hay una sensación en varias preguntas que estoy leyendo de que efectivamente en la crisis anterior, y eso alimentó la crisis social que tenemos, ¿no? Que está por ahí, sigue estando y se sigue alimentando porque hay brechas que se abren. La crisis, decíamos que el coronavirus afecta a todos, pero impacta de manera diferente. No cabe duda de que los más perjudicados son los más débiles, eso en general es así. Y además la crisis económica que se genera por el propio confinamiento está ya aumentando la lista del paro, con lo cual las personas se están viendo muy directamente afectadas. Estaba viendo la estadística esta que ponen en el Financial Times todos los días y ahora hablaban ya de 40 millones de parados en Estados Unidos. La cifra es espectacular. También para ponerlo en contexto, que todos los países, hasta los grandes, efectivamente están sufriendo. Pero te decía que el resquemor es que efectivamente en la crisis anterior hubo unos fondos muy importantes, aumentó la deuda y siempre queda la idea de que se lo quedaron los bancos. Ya sabemos que es más complejo que todo eso. ¿No? Voy a hacer una cuña, pero es verdad que, perdona, que esos fondos que han ido a los bancos era para evitar que los ciudadanos perdieran sus depósitos, pero entre otras cosas, ¿no? Pero es verdad que los ciudadanos de a pie en esa crisis no percibieron la ayuda directa que se puso sobre la mesa, ¿no? Y existe esa preocupación de si ahora todas estas cifras que estamos hablando realmente llegan a la población, ¿no? Y muy especialmente y además de manera auténtica preguntan si al menos sirve para que haya más actividad, que yo creo que sí, porque esa es la idea, hacia una actividad que es la que queremos, esa es la que queremos, y esa condicionalidad que tú has dicho, es decir, no se va a gastar en cualquier cosa, hay que hacer planes. Y hablan, en particular al final preguntan, bueno, si al final sí que va a haber más actividad, porque se reactiva, bendita noticia, dicen si en este caso se produciría un aumento de la inflación en el medio plazo. Por ese aumento fuerte de dinero en circulación, ¿no? O ese añadido. Yo creo que vivimos una situación muy distinta de la crisis pasada y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que vivimos en la crisis anterior fue una crisis financiera donde había una enorme incertidumbre sobre el valor de los activos financieros, sobre las carteras de los bancos y de las instituciones financieras, y eso se transformó después, terminó derivando en una crisis real. Aquí es todo lo contrario, aquí hemos empezado con una crisis real que nos hemos autoinducido. Ha sido una paralización de la actividad económica que derivada de un problema sanitario. Y todavía no ha afectado al sistema financiero. Eso es una gran ventaja porque mientras el sistema financiero aguante, la posibilidad de recuperación puede ser más fácil que en la anterior crisis porque la incertidumbre sobre la situación de las finanzas es mucho menor. Hay menor incertidumbre, sabemos simplemente que tenemos que generar actividad para los ciudadanos, ¿no? Yo creo que si hay algún problema ahora, ha habido un shock de oferta, pero creo que el shock derivado el shock de la demanda es muchísimo mayor. Tenemos en cuenta fundamentalmente pues que los bienes, bueno, pues al final los bienes se paralizan las industrias, eso es un shock de oferta temporal, pero luego se recupera. El coche que no se compra ahora se compra en septiembre. Pero en los servicios, por ejemplo, la demanda no es acumulable, sobre todo en los servicios. Muchos servicios la demanda no es acumulable. El turismo perdido esta temporada se pierde para siempre. Los restaurantes tardarán mucho tiempo en recuperar su capacidad. Es imprescindible sostener la renta y es imprescindible que las ayudas lleguen a los ciudadanos y, por ejemplo, en el sector servicios, que no se transforme todo en préstamos, porque la gente no sabe cuándo va a recuperar la normalidad en el ámbito de los servicios, cuándo vamos a volver a ser normales. Yo creo que es importantísimo recuperar la actividad, lo dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el propio Banco Central y el Banco Central Europeo y el Banco de España dicen que el riesgo auténtico ahora es de deflación, es decir, que lo importante es impulsar la actividad. Llegado el momento, dentro de unos años, si hace falta controlar un poco la parte monetaria, se podrá hacer con gran facilidad. El riesgo verdadero ahora, ya partíamos de unos tendencia, un estancamiento secular, una caída de la productividad, un riesgo, tipos de interés negativos. Estamos muy lejos de tener un problema inflacionista.
Todo es posible a largo plazo, pero creo que a corto plazo cualquier impulso de la demanda es imprescindible y no va a generar ningún problema desde el punto de vista financiero. Es mucho más peligroso un bajo crecimiento por un impulso insuficiente que el riesgo que puede haber de inflación. Y recordemos que muchas veces la inflación está relacionada por la evolución de la demanda en función de la estructura productiva. La estructura productiva, a diferencia de una guerra, aquí no se ha modificado. Es decir, no tenemos restricciones de industriales o caídas de la industria que dices no puedes impulsar la demanda porque han aumentado mucho los costes o no puedes porque no hay máquinas que puedan producir. Aquí sí, están todas a medio gas y la prueba es pues, que la demanda de petróleo ha caído un 30% respecto a sus niveles normales. Y además, yo insistiría en la idea porque no creo que sea tanto, aunque el fondo lo dice, no es solo recuperar, sino recuperar haciéndote más fuerte, ¿no? Esa idea de la resiliencia, es decir, que sales, pero tienes que salir reforzado y la mejor, efectivamente, ayuda a los ciudadanos, a cualquier ciudadano, es tener la posibilidad de tener un proyecto profesional a través de actividad económica o de empleo, que es lo que sí que dirigen de alguna manera en los fondos al hablar de las prioridades europeas. Yo creo que hay que insistir porque hay varias preguntas en ese sentido que preocupan, que va a estar vinculado, y yo insistiría en lo que has dicho, está condicionado a la presentación de planes para ver cómo refuerzas esas prioridades, que volvemos a repetir a la audiencia, son transición energética, es decir, una Europa más verde, y además liderando el cambio climático a nivel mundial, y el tema digital, donde tenemos mucho que hacer, ¿no? También preocupa, pero es una oportunidad extraordinaria para convertir esos servicios que tenemos muchos en España en algo que aporten algo más de valor y más competitivos y más resilientes, ¿no? Porque esa preocupación creo que es importante destacarlo. No es cubrir las brechas, sino evitar que se generen nuevas y que construyamos más hacia futuro, ¿no? Porque hay algunos que preguntan directamente si los eurobonos nos servirían para reducir las brechas, y yo creo que entre la deuda que pagan todos y las brechas particulares es todo esto que estamos comentando, ¿no? Y hay una pregunta que no quiero dejarla en el tintero, aunque la hemos tocado muy por encima, y es que al hilo de la crisis es que directamente no teníamos productos que eran esenciales para la atención de la crisis, ¿no? Los respiradores, las mascarillas, todo lo necesario para proteger a nuestros sanitarios, que ha sido realmente dramático, ha llevado a pensar que hay que revisar las cadenas de suministro y el concepto de soberanía industrial, que si acaso podemos mencionar, por lo menos para situar y lanzarle los deberes a Agustín Valle para cuando tengan esa sesión de industria, tener esta visión más macro multilateral de qué representa ese concepto de soberanía industrial y la revisión de las cadenas de suministro. Una vez más, esto es algo que ya se venía hablando, es decir, en China se produce prácticamente el 100% de muchos principios activos que son necesarios en Europa. El tema del paracetamol se decía antes de que viniera el coronavirus. Por tanto, sí que ha habido, precisamente por la revisión del papel de China en las cadenas de valor, ha habido un intento de diversificar los riesgos. El problema es que diversificar los riesgos significa no poner todos los huevos en la misma cesta. Y hay países que creen que no significa eso, sino que sí significa convertirte en una gallina y poner todos los huevos tú. Y eso es un poquito peligroso. Yo creo que hay mucho margen entre la producción nacional, que es puro proteccionismo, y la dependencia estratégica. Podemos establecer stocks de seguridad para determinados productos que no sean perecederos, mascarillas, otra serie de cuestiones. Incluso establecer sistemas o mecanismos de prevención y alerta rápida ante deficiencias de posibles stocks que pudieran gestionarse de forma unificada. Ha habido problemas también a la hora de coordinar compras, eso es muy importante. Ya se podría hacer a nivel europeo o a España con respecto a las comunidades autónomas. Ya con eso podríamos ganar muchísimas cosas, identificar adecuadamente los proveedores, tener incluso determinado margen industrial para poder preparar a la industria en determinadas cuestiones para hacer producción extraordinaria, pero nunca vamos a poder cubrir todas nuestras necesidades. Nos han faltado respiradores ahora mismo, que era una cuestión enormemente técnica, era mucho más complicado que lo que la gente quería. Pero quién sabe si la próxima pandemia no necesitaremos respiradores, sino máquinas de diálisis y tendríamos millones de máquinas de respiradoras que no nos servirían para nada. Tenemos que tener
La resiliencia, como tú muy bien decías, es capacidad, al final se resume en capacidad, es flexibilidad, capacidad de reacción. No tener todo de todo o tener enormes stocks que pueden quedar obsoletos en el momento, sino tener la capacidad de reaccionar rápidamente en caso de necesidad, identificando proveedores o ajustando parcialmente tu capacidad industrial. Fíjate que ahí hay alguna pregunta que dice si el pertenecer a la Unión Europea te da más o menos margen de maniobra, por ejemplo, por lo que hemos visto en la crisis y también visto en el caso español respecto de las comunidades autónomas, que se reproduce en casi todos los países europeos, ese esquema de administración. Entonces, yo creo que al final es un tema de gestión que no es fácil y al final son competencias, ¿no? Yo creo que siempre hay un... ¿sabes? Entonces, también se combina con alguna otra pregunta que nos van a obligar a revisar nuestra administración para poder acceder a los fondos. Es decir, está la idea de las reformas estructurales, pero está esta otra idea que yo creo que es importante de cara a la globalización y al multilateralismo, que es esa revisión de las cadenas de suministros globales, que yo, en mi opinión, Enrique, ya lo era así desde hace muchos años, debería hacerse desde una perspectiva europea, ¿no? Porque por lo menos tienes un ámbito de mayor competencia. Pretender reproducirlo en cada localidad, para exagerar, lo entenderán mejor. Si intentamos tenerlo todo en una población, sería imposible. Ahora, si lo planteas en un entorno regional, entendiendo como región Europa, sí que se podría plantear una revisión ante las crisis, porque yo creo que hay un tema, por ejemplo, de información, la central de compras que has citado, esa coordinación, esa búsqueda de proveedores es una tarea compleja que requiere a lo mejor un centro de, ¿no?, de alertas y de seguimiento de situaciones de crisis que yo creo que a lo mejor sí que llevan a un replanteamiento, ¿no? No sé cómo ves eso. Para buscar un equilibrio que sea más eficiente, ¿no? Porque si no sería Claro, nada. si se plantea alguna cuestión de autonomía, tiene que ser a nivel europeo. Pero eso también tiene que ser creíble, porque es que en algunas cuestiones hemos visto que han sido los propios países los que han impedido, los que han roto el mercado único. Para que creamos en campeones europeos y sobre todo para que creamos también en autonomía estratégica, tenemos que creer en el mercado único. Lo que no puede ocurrir es que cuando llegue una crisis el mercado único se fragmente, porque entonces ya no podríamos permitir que fuera otro país el que produjera todas las mascarillas, ¿no? Si luego va a restringir su exportación. Eso te demuestra precisamente que lo que necesitas es más Europa en ese sentido. Tienes que creerte que comprarle mascarillas a tu vecino francés es exactamente que comprárselo a la región de al lado. En el momento en que pulsiones nacionales aparezcan en esas crisis, entonces el concepto de autonomía estratégica desaparece. Tiene que ser sagrado el mercado único para eso, para poder plantearse estrategias que no tampoco seamos ingenuos. Es verdad que hay que plantearse determinadas necesidades y sectores. El digital es uno muy importante por cuestiones de seguridad, por ejemplo el 5G, donde necesitamos tener una cierta autonomía porque es peligroso depender de otros países de los que no podamos estar seguros de que respeten pues, la seguridad de las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? O con los que pueda haber conflictos estratégicos importantes. Una mínima organización autónoma es imprescindible, pero dentro de un mercado único eficiente que funciona bien, ¿no? Claro, porque al final pues tenemos las noticias de hoy mismo, ¿no?, que menciona también otro de los que han intervenido en el chat, que es el caso del cierre de Nissan, que la verdad es que ha sido un mazazo, o de Alcoa. Entonces, claro, empezamos a ver las consecuencias, que las empresas reaccionan cada vez más rápido, quizá porque las expectativas que tienen es que esto pues, va a durar un tiempo. Para tomar una decisión de cierre es evidente que, ¿no? Pero claro, eso lleva a pensar, hay que retenerlas, ¿no? Hay que subvencionar a las industrias para que no se vayan, ¿no? Yo creo que sí, hay que resistir esas tentaciones en el corto, pero claro, hay que dar respuesta, ¿no? Porque se concentra en zonas geográficas muy específicas donde la pérdida es tremenda, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto ha pasado siempre y no sé si aprenderemos a dar una mejor respuesta cada vez que venga una situación de estas, ¿no? Porque claro, lo de Nissan o Alcoa, dices, oye, pues en nuestra lógica, si fuera en el ámbito europeo, pues el empleo, digamos que de alguna manera se genera y a lo mejor se va fuera de Europa, ¿no? Pero yo creo que
ahora estamos en pleno follón, pero ¿cuál sería tu respuesta, ¿no? Es decir, esto va a empezar a salirse el dinero, tenemos que intentar retener, se va a ir el capital extranjero, se van a ir las industrias. ¿Tienes alguna información de los movimientos de inversiones extranjeras? Yo creo que es pronto para decir que no, o sea, que esto es un movimiento general. Creo que la industria del automóvil es una industria ya con muchos problemas desde hace años que venía reajustándose. Recordemos pues que la tecnología está haciendo que los vehículos, que el futuro de los vehículos no dependa de quién hace el motor más eficiente, sino la batería más eficiente, ¿no? Y eso puede cambiar el orden de los principales productores de automóviles en 5 años, ¿no? Alemania estaba preocupada por la caída del sector. Es decir, es un sector en permanente transición. No podemos pensar que la salida de estas dos empresas tenga que ver ni con los campeones europeos ni con circunstancias particulares, sino que tiene que ver con el Brexit, tiene que ver con la propia reforma del sector, la propia transición y una serie de cuestiones. Yo creo que es un sector, por desgracia, muy importante para España en términos de exportaciones, como sabes perfectamente, pero creo que todavía es pronto. Lo que sí que es importante es que estos debates o estos cambios estructurales, porque claro, tenemos una economía en movimiento, estamos cambiando el motor en marcha de la economía, y evitando que se pare y encima estamos rodando a la de una pendiente. Tenemos que conseguir hacer reformas y que todos esos planteamientos, por ejemplo, de campeones europeos, de estrategias industriales, se hagan con cabeza. Lo que no podemos decir es queremos campeones europeos, pero que eso se traduzca simplemente en una relajación de las políticas de competencia y que al final se fusionen grandes compañías franco-alemanas o italianas y queden algunas españolas marginadas, ¿no? O que haya acuerdos, pues para decir, yo abastezco, una cosa que me preocupaba en lo de Nissan, que decían, en Europa se va a centrar Renault y en Asia nos vamos a... Eso, así dicho, suena a reparto de mercado, que eso no es, desde el punto de vista de la competencia, muy razonable, ¿no? Por eso es muy importante tener una estrategia industrial en España, tener una posición muy clara sobre cómo queremos que se industrialice Europa y evitando, pues, sin evitar ni tentaciones proteccionistas ni tampoco dejar que cualquier fallo de competencia o cualquier acuerdo, pues no lo aceptemos alegremente simplemente porque lleve la etiqueta de europeo, ¿no? Además, yo creo, Enrique, que al hilo, y por eso se insiste tanto con las reformas estructurales, o como tú bien decías, o no deshacer las que funcionan, es que hay que dar una cierta seguridad jurídica que te dé, bueno, esa perspectiva para realizar una actividad. Y yo, por ponerlo en positivo, yo diría que lo que sí que hay es una oportunidad de tener esa estrategia que además es a muy largo plazo, que ya está definida, es el Green Deal, es la digitalización, que ahora te saco una pregunta que han planteado, en el que ya tienes ¿no? Tienes un horizonte en el que va a haber una apuesta fuerte y yo creo que ahí, fíjate, lo que tenemos es que una oportunidad para, bueno, si no tanto retener lo que sabemos que tiene una presión competitiva muy fuerte, como tú bien has dicho en el caso de la automoción, pero sí hasta en el caso de la automoción, ir hacia otro tipo de actividades donde podríamos ser los campeones europeos, ¿no? Ya lo somos en automóvil y es verdad que se está avanzando mucho en la transformación de toda la industria del automóvil a ser una industria de movilidad. Es decir, yo creo que hay oportunidades para, ¿por qué no?, optar a ser campeones europeos en determinados ámbitos. La oportunidad está, pero siempre hay una transformación en la que cuesta dejar de hacer lo que ya tenías, pero esa es la tensión que hay a nivel europeo, ¿no? Porque en el ámbito digital yo creo que efectivamente vamos tarde, dice que ahí que se va a pretender cuando las redes dependen de China y la computación de Estados Unidos. Bueno, yo creo que tenemos que hacer, es verdad que por ponerlo así en términos generales, lo que tenemos que tener, y yo estoy de acuerdo contigo, es una estrategia en aquellos temas que se juegan a nivel global, vuelvo a repetir, y en los que necesitamos más Europa, porque en ese mundo complicado y peligroso, mucho menos tenemos que hacer cuanto más pequeños o más aislados. Yo creo que ese es un mensaje importante para decir por qué Europa es importante, ¿no?
Pero te decía aquí, por anotar alguna de las preguntas, estamos llegando a las 7:30 y yo creo que sería bueno intentar cerrar a tiempo. Ha habido muchas preguntas, como te digo. Creo que a mí me gustaría, antes de que Agustín nos cierre, decir que han salido muchos debates. No os voy a cerrar, os dejo margen para que os... No, nos das un cierre, pero nos das... Es que aquí están saltando ahora qué perspectivas veis en el ecosistema aeroespacial, está bien que lo saquen. Yo creo que han salido varios temas y a mí me gustaría, aparte de que no sé si quieres mencionar algún tema, Enrique, que se te haya quedado ahí dando vueltas y que no has podido mencionar y se te ha quedado en el tintero, si no, haríamos así un amago de síntesis. Que son tantos temas que quedan en el tintero que es casi mejor que... Son muchos, pero yo creo que hay una nota positiva dentro de lo difícil que es la situación. O sea, yo creo que hay que partir del reconocimiento de que estamos en un momento muy difícil. Hay personas que han sufrido pérdidas personales muy dolorosas y además en una manera difícilmente soportable. Y estamos viendo los efectos económicos de ese confinamiento que nos hemos autoinfligido para intentar contener la pandemia, que se traduce en una crisis económica de la que ya empezamos a ver la cara fea, ¿no? Esa subida del desempleo, esa cantidad de ERTES que según en qué ámbitos pues vemos que se pueden convertir en un paro definitivo, y situaciones, pues eso, complejas, ¿no? Que las empresas están intentando gestionar en ese corto plazo, pero que si se prolonga, pues efectivamente puede plantear problemas mayores. Frente a esto, yo creo que hay una nota importante que es que aunque tengamos el recuerdo próximo de la crisis financiera, es una crisis muy distinta. A mí me ha gustado mucho la explicación que has hecho. Era una crisis financiera que cuestionaba el valor de los activos que son los que utilizamos para nuestra actividad y, por lo tanto, teníamos un riesgo tremendo de un colapso real. Y de ahí que se atajara el tema financiero. La ventaja ahora es que el sistema financiero está intacto, entonces estará preparado para financiar la actividad cuando la activemos, ¿no? Y que Europa, a diferencia de otras crisis, yo creo sinceramente que ha respondido más rápido y más rotundamente que nunca. Yo creo que esa es una grata noticia. Se ha empezado por esa parte financiera, los préstamos, respaldar o compras de deuda, etcétera, pero con mucha rapidez, en 2 meses, una respuesta europea en 2 meses es algo inédito. Al nivel de lo que se ha planteado ayer, gracias a un trabajo que yo creo que hay que reconocer de una comisión joven, que no siempre ha contado con todo el apoyo político y con un Brexit en medio, y que ha sido respaldado por el eje franco-alemán, que en parte es el que ha dado el empujón para poner esto a rodar. Es verdad que hay que hacer negociaciones, como siempre, pero yo creo que Europa como institución ha respondido. Siempre pedimos mucho más, pero Europa ha demostrado que está ahí con los que más peor lo están pasando. La lista me parece que es expresiva de esa respuesta. Italia, España, Francia, y que lo está haciendo en una perspectiva de futuro, ¿no? Yo creo que esa reconstrucción no es dar dinero por dar dinero. Es verdad que los ciudadanos tenemos que tener una respuesta para tener una certidumbre, pero Europa está dando esa certidumbre a través de un inicio de política fiscal que hay que alimentar y cuidar, un inicio de nuevo paquete, si queremos, de reformas estructurales, pero sobre todo de prioridades, esa prioridad digital y verde, que es a la que se va a condicionar la obtención de fondos a través de planes específicos que tienen que plantear los países, ¿no? Y yo ahí, yo creo que lo dejaría ahí haciendo una petición, ¿no? Que tú y yo hemos trabajado en alguna cosa en este sentido, alguna iniciativa, cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Y es lo que has mencionado, ¿no? Yo llamaría a la movilización de todas aquellas personas y empresas
que tienen proyectos, que tienen ideas y que tienen una oportunidad, ¿no?, de construir más Europa aportando proyectos de futuro en el ámbito de la transición energética y digital, ¿no?, que es la manera en que España va a poder jugar un papel en esa Europa que tenemos que construir para que tenga más voz, ¿no? Preguntaban por la política de defensa, tú lo has mencionado. Tener voz común, decía Enrique, es tener voz en el comercio, que lo hemos tenido siempre, en la inversión internacional, en el cambio climático, pero también en digitalización y tecnología y en seguridad y defensa. Yo creo que la seguridad y la defensa, en la que sigo teniendo parte de mi corazoncito, es un elemento económico también muy relevante porque es una industria con una atracción de las más altas de los sectores económicos, es decir, que animan a muchos otros sectores a su alrededor y yo creo que hay proyecto y hay esperanza, ¿no? Yo me quedaría con ese punto positivo para que todas las personas que sufren y tienen una angustia terrible, que es totalmente comprensible, piensen que hay un plan en marcha al que podemos contribuir. Sin duda. Muchas gracias, Enrique. Yo dejo a Agustín para que nos dé la bendición o nos diga que lo que quiera, como siempre. Gracias. Os agradezco muchísimo a los dos. Elena, me has evitado un papel y es el de resumir, porque has hecho un resumen magistral de todo lo que se ha tratado, de todo lo que nos ha contado Enrique. Y yo os voy a transmitir una impresión que me ha sorprendido gratamente. Llevamos años llorando cuando hablamos de Europa. Hoy hemos tenido una sensación positiva de la respuesta europea. Y esto me ha sorprendido muy gratamente. Todos los puntos de la rapidez de respuesta, del liderazgo de la alemana, de los préstamos a fondo perdido, de los tipos de la condicionalidad, todo lo que ha resumido Elena. Positivos de la posibilidad de que haya un puesto para Europa. Muy importante. Ahora, voy a hacer de abogado del diablo y te hago una última pregunta, Enrique. Y aquí te pido que te mojes. Este eufemismo con el que tildamos a los frugales, de aquí al 17 ¿de junio, de julio, de no me acuerdo cuánto, ¿cómo crees que se resolverá? Bueno, digamos que desde luego, pero no, conviene no, al final el problema es que las frustraciones suelen ser proporcionales a las expectativas, ¿no? Y aquí tenemos muchas expectativas respecto a una solución. Yo creo que el peso han perdido, creo, la verdad, los frugales la batalla del debate político, es decir, social, a nivel social. Creo que son percibidos ahora como un obstáculo en lo que parece un empuje europeo, y eso no es algo que le guste ni siquiera a Holanda. Creo que van a intentar matizar algunas cosas, creo que van a intentar reforzar algunos elementos de la condicionalidad, pero no creo que con el apoyo tan claro de Alemania estén dispuestos a asumir el coste político de un bloqueo absoluto, ¿no? Creo que perderemos algunos pelos en la gatera y que habrá algún recorte de lo que es este proyecto, pero creo que en la esencia tenemos más posibilidades que nunca de que salga algo positivo del Consejo del 19. Muchísimas gracias, Enrique. Pues un dato más de sorpresa positiva incluso en esta respuesta, que era la del millón. Habéis tocado mucho del tema de la soberanía industrial, habéis tocado algunos temas respecto a la inflación y la deflación, que son los dos otros puntos que vamos a tocar sobre Europa. Lógicamente debería la próxima sesión dedicarse a la política monetaria y crediticia, pero lamentablemente Óscar Arce tiene que estar en Frankfurt y no puede hacerlo, y entonces hemos cambiado el orden
y el otro tema que vamos a tocar, el de la soberanía industrial de los países en Europa, al que os habéis referido por activa y por pasiva, que es un tema que tiene muchas ópticas, lo va a tocar pues nada menos que el presidente de Petronor, que es Emiliano López Achurra, el próximo día miércoles, no jueves. Tenemos que cambiar también por motivos de su agenda. Entonces ahí surgirán y debatiremos todos estos temas que habéis tocado. Y el siguiente, el lunes siguiente, también por motivos de agenda, hablará Óscar Arce sobre el tema de la política monetaria y crediticia. Muchísimas gracias a los dos, ha sido una sesión magistral, sorprendentemente positiva y agradable cuando hablamos de Europa, que siempre emociona. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Un placer. Hasta luego. Bueno. Estupendo, Enrique. Es que era muy amplio, ¿eh? Estaban escuchando. Pero era muy amplio y no da tiempo a desarrollar todo el... Pero bueno, he querido ser positiva porque yo creo que hay que destacar las cosas que lo son. Luego viene la dificultad, pero yo estoy contigo que el debate político... yo creo que la presidenta, la Ursula von der Leyen, es una mujer hábil y creo que no está siendo pragmática y... está sorprendiendo, se ha nombrado con muchas reticencias y está demostrando muchísimo más arrojo político que el que le atribuían inicialmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mucho, ¿sabes? Mucha capacidad de moverse, porque Jean-Claude tenía mucho ego y era muy tal. Y yo creo que eso es tremendamente positivo. Fíjate, yo creo que sí. Pero bueno, luego hay que ir a los detalles. Y el diablo siempre está en los detalles, Agustín, como tú bien sabes. Efectivamente. Pero hay que ser positivo porque si no venimos abajo. Yo creo que hay que batallar para conseguirlo. Bueno, oye, un placer, cuídate. Chao, chao, adiós. Adiós, Agustín. Adiós a todos, adiós. Adiós.